En la sesión anterior nos quedamos acá. Entonces, teníamos ese do file, vamos a correrlo de vuelta. Esta era la pregunta número 1, esta era la pregunta número 2. Esto. Y la pregunta 2 nos quedamos acá. Correcto. Acá nos dice variable tape base 4.dta que ya existe, entonces tenemos que poner replace. Entonces tenemos esta base de datos que se llama bienestar subjetivo. Tenemos un montón de variables, entre ellas el bienestar subjetivo, que si no mal recuerdo es P37. Vemos P37, acá dice. Con los ingresos de su hogar usted estima que vive, vamos a poner acá, P37. Dice, con los ingresos de su hogar estima que usted vive muy mal, mal, bien, muy bien. Tiene 4 categorías, ¿no? Yo pensé que eran 3, en realidad son 4. Entonces, evidentemente, estas categorías están ordenadas, ¿no? Hay un grado de satisfacción, de menos satisfacción a más satisfacción. Entonces, por eso que tenemos que utilizar un OLOGIT. Vamos a poner OLOGIT. Primero, esta variable que es P37. Nos están pidiendo que prioricemos lo que son ingresos del hogar. Entonces, vamos a poner ingresos del hogar, que son estos, ingresos netos. Es una variable continua, ¿no? Entonces, se la ponemos nomás. Y una serie de variables que nosotros vamos a elegir. No sé, podemos elegir el P32, que si no me recuerdo, acá está P32, que es, no, ese no, esa viene satisfacción. El sexo, ¿qué más? Educación, la educación de la persona, ¿qué más? Vamos a poner edad, nivel, no, educación ya tenemos. Hemos creado algunas variables, no utilicemos esas. Hemos creado educación del padre creo que no es necesario, estado civil, a ver, estado civil, estado marital, ¿qué más podemos poner? Creo que eso está bien. Voy a poner todo eso acá. Ustedes pueden agregarle más. Ya. Entonces corro esto y voy a tener una estimación de un logit ordenado. Pero yo me tengo que preguntar antes lo siguiente. Yo tengo un conjunto de variables. Bueno, yo sé que mi variable y es una variable categórica donde el orden no importa. Y luego de eso me tengo que preguntar, esas variables acá, que son las X, ¿de qué tipo son? ¿Son continuas o son categóricas? Entonces corro esto, un summarize, para darme cuenta. Entonces sé que ingreso es una continua,
¿no? Son ingresos nomás, soles. El sexo es una binaria, no hay problema, 0 y 1. La educación es 0, 1 y 2. No es una continua, es una categórica. Si no me recuerdo, 0 era que no terminaba el colegio o algo así. 1 que sí tenía algo de educación y 2 que se tenía educación superior, si no me recuerdo. Este que es 208 crea la edad, si es una variable continua, y estado marital es una binaria. Entonces, con estado marital que es binario no tengo problema, con este que es edad no tengo problema, con sexo que es binario no tengo problema, con esa continua no tengo problema, con educación tengo problema, porque educación está en categóricas. Pues como es categórica, a educación le voy a poner un i adelante. O sea, todas las variables que sean categóricas y que sean X, es decir, que sean explicativas, le voy a poner un i adelante, para que este data sepa de que esa variable no es continua, no es binaria, sino es una categoría. Entonces, comparemos. En esta estimación que puse acá, había estado considerando stata que educación era una continua, ¿no? Estaba considerando que 0, 1 y 2 eran años de educación. 0 años, 1 año, 2 años. Pero ahora vuelvo a correr este Bologit. Espero un rato. Y va a haber un pequeño cambio. Que en educación ya no tiene solamente un numerito. Acá educación tenía un numerito. Ahora educación tiene 2 números. ¿Por qué? Porque como eran 3 categorías, 0, 1 y 2, está agarrando una categoría base y está sacando los coeficientes de las 2 categorías, pero en referencia a la categoría base. Entonces yo voy a poner acá tab educación. Y acá me dice que educación tiene 3 categorías. No terminó, secundaria, secundaria completa y superior. Y yo veo acá que hay coeficientes de secundaria completa y que hay coeficiente superior. No hay el coeficiente para no terminó secundaria. Es decir, la categoría base que ha elegido Stata es no terminó secundaria. Y ustedes pueden decir, ok, eso lo eligió al azar, pero si yo quiero cambiar la categoría base, ¿qué hago? Lo que debería hacer es, al lado de este i, ponerle la categoría base que yo quiero utilizar. Entonces, por ejemplo, yo quiero que utilice categoría base a superior. Superior es 2, su categoría es 2. Le voy a ponerle acá. Creo que en Stata 14 es así. Vamos a probar. Varía según el acá está. Sí, y 2 superior. No, sería IB2. Y ahí está. Acá está. Entonces, IB2, le estoy diciendo I porque es categórica, B, que la base sea la categoría número 2. Entonces, acá me está apareciendo no terminó secundaria, secundaria completa, pero no aparece superior, porque está utilizando a superior como si fuera la base. Pueden cambiarla acá, categoría 0, categoría 1, 2 o lo que haya, ¿no? Entonces, eso es la forma en que se trabajan categóricas, pero cuando están en la parte de las explicativas. ¿Qué más? Yo sé que esta base de datos, como es la ENAO, tiene pesos, ¿no? Tiene pesos que acá se llama factor. Factor 0,7 es un peso poblacional. Vamos a poner acá factor. ¿No? Y ese factor representa más o menos, o teóricamente, a cuántas personas son representadas por esta observación. Esta observación número 1, que es una persona, representa 59 personas en la población, ¿no? Entonces, esta persona 13 es una persona que ha sido encuestada, pero que en realidad representa 135 personas, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer una estimación para la población, tengo que agregar los pesos. La estimación que acabo de hacer es una estimación para la muestra.
Pero si yo quiero que esa estimación sea para la población, voy a ponerle acá el peso poblacional, que ponlo W de weight, peso, y el factor 0,7. Y lo más probable es que cambien los coeficientes. A ver, veamos. Vamos a correr esto. Me está diciendo que no reconoce los pesos. Entonces voy a probar. ¿Es un peso universal variable? Sí. Y veamos los coeficientes. En ingresos del hogar era 0,0000 tantos. Cuando no utilizábamos pesos, era un poco distinto, ¿no? No han cambiado los signos, pero sí han cambiado los coeficientes, ¿no? Entonces, eso es porque estamos trabajando ya con una población. Estamos considerando que no todas las observaciones pesan lo mismo, sino que hay observaciones de que pesan más. Ok, ¿qué más? ¿Así preguntas, chicos? ¿Qué más podemos hablar sobre esto? A ver, veamos. Ya hemos visto que la significancia conjunta del modelo se ve en esa probabilidad. Si es menor, si es cercano a cero, hay significancia conjunta. El pseudo R cuadrado habla de la bondad de ajuste. No es muy buena acá. La significancia individual se ve en los p-values. Todos son significativos. Estos puntos de corte, como ahora tenemos 4 categorías, debe haber 3 puntos de corte, ¿no? Entonces acá están los puntos de corte. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Nos está pidiendo hallar los efectos marginales, ¿no? Ya, pero antes de eso vamos a hacer los test. Nos piden que hagamos el test de Brandt. Entonces, después de hacer el logit, voy a poner Brandt, coma, solamente Brandt, ¿ya? Primero, después con el detailing. Brandt. Ah, parece que no existe. Vamos a instalar. SSC install Brandt. A ver. Se colgó, esperemos un rato. Este test de Brandt y el test de O-Model que vamos a hacer en un rato, lo que están testeando es que estos puntos de corte tengan, eh, vamos a ver esto. Nosotros sabíamos que nuestro Y toma varias categorías, ¿no? 0, 1, 2 y 3. Pero detrás de ese Y hay un Y latente que es una continua, ¿no? Una continua, vamos a poner así, una continua. Y debe haber 3 puntos de corte, ¿no? CAT1, CAT2
CAT3. Estos test lo que hacen es, se preguntan, esta distancia, esta distancia, esta distancia y esta distancia, ¿son iguales o hay alguna que está más amplia, ¿no? Porque puede ser de que ese CAT3 esté, por ejemplo, acá, ¿no? Y este sea un rango muy amplio. Entonces eso me estaría diciendo que en realidad, no, supongamos que este K3 está acá nomás, K3. Entonces, el rango que está entre K2 y K3 es muy corto. Entonces yo estaría diciendo, oye, pero está una persona, una observación que cae en este rango, es muy probable de que con algún pequeño cambio cruce a este rango, ¿no? O con otro pequeño cambio cruza este rango. Entonces no es muy estable su categoría. Muy fácilmente puede cambiar de categoría. Entonces lo ideal sería de que estos rangos, o esos intervalos, perdón, sean lo más simétricos posible. De modo de que una persona que está en una categoría no cambie muy fácil a otra categoría. Entonces, eso es lo que se testea con estos tests. Vamos a probar de vuelta. Era Brandt. Vamos a probar con el otro, ¿ya? Con el O-model. Tampoco. Exacto, eh, Carolina. Vemos esos rangos si son iguales entre categorías, la distancia entre las categorías. Acá me dice que O-model no está inflado. Vamos a poner ese install O-model. De acá está. Me dice, este O-model es un máximo de verosimilitud order logic and probability estimation. Me dice O-model, ponerle luego. A ver, y el ejemplo es el siguiente. Ya ponemos O-logic. Ya. Está diciendo que lo ponga adelante. Como es un test, no nos vamos a preocupar por lo demás. Ya, pues acá está. Entonces voy a poner el O-model. No necesito ponerle acá de vuelta O-logic, porque el test solamente funciona con ordinarios, con logic ordinal, entonces no importa. Y le voy a quitar todos los que son categóricos para que no haya problemas. Si no le quieren quitar todos los categóricos, porque creen que el test puede ser mejor, lo que deberían hacer es crear una dummy para cada uno de educación. Entonces pueden crear una dummy para educación, una dummy para educación con secundaria completa y una dummy para educación secundaria completa, y ponen tres, ¿no? En lugar de educación, ponen tres dummies de educación.
¿Ok? Pero la idea con el logit es fijarnos en esto. Acá dice, nos da un chi cuadrado y nos da al final también un p-value. Y la pregunta es cómo se lee eso. Lo que se lee es lo siguiente. El test, que es de proporcionalidad de los entre categorías, si es 0, lo que voy a decir es de que sí hay proporcionalidad. Porque el test tiene como categoría, como hipótesis nula, de que no son... a ver, espérenme. Significantes statistics. Yeah. A significant test statistics provide evidence that a parallel regression assumption has been violated. Okay. Vamos a poner acá. Hipótesis nula. H0 es que la distancia o el rango intervalo de las categorías es similar o igual. La distancia de las categorías es igual. ¿Ya? Y si el p-value es menor o igual a 0.5, rechazamos la hipótesis nula. ¿Ok? Entonces, en este caso, este es menor a 0.05. Si es menor a 0.5, rechazamos que la distancia de las categorías es igual. Entonces, estaríamos asumiendo de que no son iguales. Menos 1.5. Entonces, sí, esa es la forma de leerlo. Igualito deberíamos hacer con el brand, pero no me está corriendo. A ver, denme un segundo para tratar de instalarlo. Los dos sirven para lo mismo. Cuando pongo Findit, le estoy diciendo a Startup, búscame en Internet ese comando, o todos los archivos, o todas las páginas web donde exista ese comando brand. Pues acá me está diciendo, he encontrado brand en un libro, un ejemplo en esa página web, y también he encontrado 10 paquetes estadísticos donde aparece ese comando. ¿No? Entonces, yo creo que es este oparalet. A ver, tratemos de instalar ese oparalet. Lo voy a instalar. Ya. Parece que este brand ha sido mejorado por este comando oparalet. Ya, sí. Entonces, en lugar del brand, vamos a utilizar el oparalet. ¿No? Lo primero que hacen es corren su ologit y luego hacen oparalet y esto se lee de la misma forma. Utiliza diferentes tipos de test. Uno de esos test es el brand, el que queremos correr hace un rato. Y ese brand me dice que lo mismo, ¿no? Menor a 0.05, entonces rechazo la hipótesis nula, por tanto las distancias no son iguales. Acá está ese brand que queríamos instalar hace un rato. Al parecer ya no está disponible, pero está disponible dentro de otro comando que se llama oparalet. Entonces vamos a instalar ese oparalet. Entonces con eso es como
asume ese supuesto. Entonces, lo ideal sería de que no se rechace esa hipótesis nula, en ese caso se rechaza lamentablemente, pero una buena estimación no debería rechazar. ¿Por qué? Porque resulta, como les dije hace un rato, que mientras más similares sean las distancias de categorías, es mucho más fácil tener la, la seguridad de que no es sensible que una persona pase de una categoría a otra, ¿no? Sería una estimación más certera. ¿Qué más nos piden? Veamos. ¿Así preguntas, chicos? Una cuestión más. Esta variable P37 que estamos utilizando es una de las variables que habla sobre bienestar subjetivo. Hay más variables de bienestar subjetivo. Ya, no es la única. Esta P37 creo que habla sobre la... Uy, perdón, este está, P37. Este es sobre cuán bien o usted se siente con sus ingresos, ¿no? Es como un bienestar subjetivo de ingresos, ¿no? Pero hay otras variables sobre el bienestar subjetivo. Por ejemplo, usted siente que puede ahorrar, es otra variable sobre bienestar subjetivo. Hay otra que dice, usted se siente cómodo con su comunidad, esa es otra variable de bienestar subjetivo. Hay otra que dice, usted se siente bien con el desempeño del gobierno. Entonces, hay diferentes variables de bienestar subjetivo. Pero lo más probable es que cuando, cuando le hacemos el laboratorio, no solamente utilicemos esta variable P37, sino utilicemos otras variables de bienestar subjetivo que están dentro del mismo módulo, para que vayan chequeando eso. ¿Qué más? Nos piden ya Logit, efectos marginales, ya hemos hecho ese test de Brand y BioModel, entonces hagamos efectos marginales. Al igual que en el ejemplo anterior, los efectos marginales son margins, ¿no? Margins de Y de X asterisco. Con esto lo que saco son los efectos marginales promedios, ¿no? Si yo quiero sacar los efectos marginales en la media, le aumento al final at min. Igualito que en el ejemplo anterior. Así que no vamos a entrar mucho a ello porque ya hemos explicado la diferencia. Este efecto marginal promedio le saca efecto marginal a todas las observaciones y se saca un promedio. Este admin se le saca solamente el efecto marginal a una persona representativa, ¿no? Por eso que acá al inicio siempre aparecen las características de esta persona promedio. Esta persona promedio tiene ingresos de 32.770, tiene su estado marital tiene 67% de probabilidad de que sea casado conviviente, su edad promedio es 51 años, hay una probabilidad de 53.39% de que no tenga educación, tiene 49% por ciento de probabilidades de ser mujer. Entonces, es por eso que acá aparecen estas características, ¿no? Déjenme correr de vuelta esto. Okay. Y como les decía también en el caso anterior, acá me salen siempre efecto marginal de los ingresos, pero para la categoría 1. Luego, efecto marginal de los ingresos para la categoría 2. Luego, para categoría 3, para categoría 4. Igual, para el sexo. Efecto marginal del sexo para la categoría 1, luego categoría 2, categoría 3, categoría 4. ¿No? Por ejemplo, acá sería ser mujer aumenta la probabilidad de estar en la categoría 1 en 0.08%.
¿no? Y ser mujer reduce la probabilidad de estar en la categoría 4 en 0.089%. Y así pueden ir leyendo uno por uno. No quiero entrar mucho en detalle porque igual ya lo hicimos en la pregunta 1. Hicimos todo esto. Y lo mismo se puede aplicar para este ejemplo de acá. Okay, entonces, preguntas 6, chicos. Quiero pasar a la PD9. Creo que no le subí la PD9, ¿no? Vamos a subirlo. No estoy avanzando muy rápido porque este tema en realidad ya es como una extensión del modelo bivariado, perdón, del modelo binario. Así que no quiero correr. Y además el profesor creo que está un poquito retrasado con los temas. Por eso que no estoy corriendo. A ver. Ahí de ello. Ya, entonces ahora vamos a pasar a lo que sería un logit no ordenado. O simplemente en algunos libros le dicen logit multinomial típico. Entonces, econometría. Vamos a tener dos ejercicios. Como este profesor está un poquito retrasado, vamos a hacer solamente uno, ¿ya? Y el otro lo completamos en la siguiente clase. Sí, porque veo que el profesor ha subido el video de elección binaria, ¿no? Pero no, él todavía no ha subido los de elección múltiple de categorías. Entonces sería dirigida 9. Ya, tiene la dirigida número 9. Ábrala, por favor. Y vamos a empezar con el ejercicio. Veamos cuál. 1 o 2. En un segundo. No sé si alguno de ustedes tiene el módem de, de conectividad PUC, pero estos últimos días está bastante lento. Yo tengo el de conectividad PUC y realmente conectarse. Pero bueno, veamos. Este es
La dirigida número 9 dice logit multinomial, que en realidad es el logit no ordenado. Veamos cuál utilizamos. Vayamos con el 2, ¿ya? Que es más intuitivo. Dice, accede a la base de datos KIN con información de empleo y educación de una muestra de hombres jóvenes entre 1981 y 1987. Conserve solo la información para el año 1987 y hay 3 posibilidades para estatus. Esta persona está en la escuela, estatus 1, que ya no está en la escuela, pero todavía sigue viviendo en la casa, estatus 2, y estatus 3, que es trabajando. Me dice, use el comando mprobit para estimar un probit multinomial. También podría ser un mlogit. En este caso me pide un mprobit, que nos va a dar las mismas conclusiones en realidad. Puede interpretar los signos de los coeficientes como signos de los efectos parciales. Vamos a ver. Calcula efectos marginales en la media de todas las variables para cada una de las categorías. Almacena los resultados, compare los efectos marginales en la media para cada categoría. ¿Qué patrón observa? Interprete. Luego, calcule el efecto marginal de un año más de educación para cada una de las 3 categorías, para cuando los años de educación sean menores o iguales a 10. ¿Qué patrón observa? Presente el efecto marginal promedio de las variables y, si es posible, utilice gráficos. ¿Okay? Entonces, vayamos a Stata. Voy a abrir otro do file. Voy a cerrar este do file. Y voy a poner acá PD9, pregunta 2. La siguiente clase hacemos la pregunta 1. Vamos a poner clear all. Y ya. Vayamos. Esta base KIN es una base que está dentro de la información de Stata, así que vamos a poner BQs. BQs, KIN. Corremos esto. Y ya. Abro la base de datos. Y hay 25 variables. Hay 12.723 observaciones. Y hay información acá, un montón de información, ¿no? Acá nos dicen qué tipo de información, el identificador de la persona, el número de años que ha sido entrevistado, si ha sido entrevistado en el 81 o el 87, este choice, que es el que creo que vamos a utilizar, los ingresos o el salario, educación, experiencia, experiencia al cuadrado, si trabaja en la manufactura o no, si es de raza negra o no, el logaritmo de los ingresos, y acá son dummies de años, ¿no? Dummy para el año 81, 82, otras variables más. Esta variable que dice black es una variable que se utiliza siempre en Estados Unidos porque estructuralmente en Estados Unidos hay discriminación, sobre todo en el mercado laboral y en otros aspectos también, pero en el mercado laboral también, a las personas afrodescendientes, ¿no? En el Perú, por ejemplo, no van a encontrar estudios donde utilicen la variable raza negra o raza no negra, pero sí van a encontrar que usualmente se coloca si es parte de la población indígena o no es parte de la población indígena. ¿Por qué? Porque en el Perú estructuralmente sí hay discriminación en el mercado laboral y en otros entornos a la gente indígena, ¿no? Quechua hablante o que vive en lugares rurales. Entonces, por eso es que en las investigaciones de Estados Unidos se me van a encontrar esa variable. Ok, entonces sigamos. Me están diciendo que utilice un mprobit, ¿no? Entonces voy a ver qué es un mprobit. Mprobit. Un mprobit es una estimación multinomial de tipo probit, ¿no? Y acá me da algunas opciones, ¿no? Por ejemplo, no utilizar constante, que rara vez se hace, pero a veces sucede. Esto que es para corregir cuando hay errores correlacionados, se puede corregir simplemente con robust, o si tenemos información de que está por clúster, ponemos
si tenemos una variable que nos habla sobre clúster o sobre conglomerados, lo podemos utilizar. Estos que ya son más avanzados, que ya es como simulaciones, bootstrapping, que es simular muestras de la muestra, no nos interesa por el momento. Cambiarle el nivel de significancia o el nivel de confianza, en este caso la confianza del 95%, pero si ustedes quieren ser más precisos, más exigentes, pueden cambiar al 99%, ¿no? Y otras cositas más que ahí pueden encontrar. Pero lo primero que nos piden es solamente quedarnos con aquellos que están en el año 87, ¿no? Entonces voy a poner keep, que es quedarse, solamente con aquellos que están en el año 287. Entonces acá me dice que está borrando 10.985 observaciones. Voy a poner mprobit, donde tengo que estimar el estatus, que hemos visto que son 3 estatus, y le voy a meter algunas, ¿no? Algunas variables explicativas, como educación, experiencia al cuadrado, si es de raza negra o no. Ustedes pueden poner más variables, no hay problema. Entonces, lo que diferencia el mprobit es que no nos va a dar solamente una estimación, sino nos va a dar una estimación por cada categoría que exista. Si se dan cuenta, perdón, una estimación por cada uno de las categorías. Por eso acá nos presenta 3 rectángulos. Este es para la categoría 1, este es para la categoría 2, y este es para la categoría 3, pero está vacío. La pregunta es, ¿por qué está vacío? Está vacío porque está utilizándolo como categoría base, ¿no? Nosotros teníamos, según el enunciado, 3 categorías. No, es este. Uno, que estaba en la escuela. 2, que ya no estaban en la escuela, pero sí estaba en su casa, sin hacer nada, o sea, no trabajaba. Y 3, que trabajaba, ¿no? Entonces, Stata, por defecto, ha agarrado la última categoría y ha dicho, esta categoría va a ser base, y los coeficientes o los odd ratios van a ser interpretados relativamente en comparación a la categoría base. Entonces, ¿cómo se lee esto? Estos coeficientes siguen siendo coeficientes logit o coeficientes probit en este caso, es decir, no se pueden interpretar fácilmente, pero los signos sí se pueden interpretar. Y esos signos se van a interpretar en comparación a la categoría base. Entonces, por ejemplo, vamos a poner acá ya. Uno era, ¿qué era uno? Era que estaba en la escuela. 2 era que estaba ya no en la escuela, pero sí en la casa. Y 3 era que estaba trabajando. Bueno, en realidad es como si uno fuera estudiando. 2 sería no estudia. Y como está en la casa, tampoco trabaja. Y el 3 sería que sí trabaja. ¿No? Son las 3 categorías. Entonces, yo leería de la siguiente forma. En educación, por ejemplo. Tener un año adicional de educación o tener más educación aumenta la probabilidad de estudiar en comparación a estar trabajando. Tener más experiencia reduce la probabilidad de estar en la categoría de solamente estudiando en comparación de una persona que solamente esté trabajando. Vayamos a este signo de acá, en la categoría 2. Tener más educación reduce la probabilidad de estar en la categoría 2, que es no trabajar, no estudiar, en comparación
a una persona que solamente esté trabajando. Este de acá. Tener más experiencia reduce la probabilidad de estar en la categoría 2, que es no estudiar, no trabajar, en comparación a una persona que solamente está trabajando. ¿Mm? Entonces yo leo los signos para esa categoría, pero en comparación a la categoría base. Entonces hay que tener cuidado siempre con eso. Y ustedes dirán, ok, Stata ha elegido la categoría base 3, pero si yo quiero utilizar categoría base 1 o 2, ¿qué hago? Entonces voy a Help en Probit y le voy a buscar acá esto, Base Outcome. Lo que voy a hacer es poner esto. Al final de este comando le voy a poner coma. Base Outcome le voy a poner, por ejemplo, 1. Y lo que está haciendo es dejarme este casillero de la categoría 1 vacío, ¿no? Porque Stata no está eligiendo por defecto, sino yo le estoy ordenando de que utilice la categoría base 1. Acá también hay que leer los signos en comparación a la categoría base, ¿no? Por ejemplo, acá, tener más educación reduce la probabilidad de estar en la categoría 2, que es no estudiar, no trabajar, en comparación a la situación donde la persona solamente estudia. Entonces, hay que tener cuidado con la categoría base. Bueno, los numeritos acá, los coeficientes, son coeficientes Probit, no se interpretan, ojo, no se interpretan, pero sí el signo y también ese p-value, ¿no? Es significativo, estos dos no son significativos, ¿no? En cada categoría hay que leer la significancia. Y bueno, esto que ya saben, probabilidad habla sobre la significancia conjunta, como es bastante cercano a 0, tiene buena significancia. No aparece el R cuadrado, ni el pseudo R cuadrado, porque acá ya es más complicado interpretar el R cuadrado. Eso no quita que sí haya una forma de calcular el R cuadrado, pero ya no se puede interpretar de la misma forma que los R cuadrados anteriores, es más confuso, por eso ya no se presenta. Y recomiendan utilizarla en ese contexto de categorías no ordenadas, por eso no lo presenta. ¿Qué más? ¿Hay preguntas, chicos? Entonces vayamos con los efectos marginales. Luego de hacer esto, voy a ir a los efectos marginales. Ya voy a poner igual, el mismo comando que antes, margins, coma, de x, asterisco porque quiero los efectos marginales de todos, las variables x, y voy a hallar primero los que están en la media, ¿no? Admins. Admins, si hago solamente esto, me va a salir una tabla gigante, y no me gusta. A ver, veamos. ¿Por qué no me gusta? Porque acá aparece, mira, educación, una vez, acá aparece educación otra vez, acá me aparece educación otra vez. ¿Por qué? Porque me está sacando para cada categoría, ¿no? Y está un poco desordenado, no me gusta. Entonces, solamente quiero los efectos marginales para la categoría 1. Entonces le voy a poner acá luego, predict, outcome, y le voy a poner para la categoría 1. Y la categoría 1 era estudiar, ¿no? Solamente estudio. Me va a presentar solamente los efectos marginales para la categoría que estudie. Ahora sí es más fácil leer, ¿no? Ahí dice. Como está en la media, es una persona representativa, ¿no? Que tiene educación promedio de 12 años, punto 54, tiene una experiencia promedio de 3 años, punto 44, la experiencia al cuadrado es 17.19,
y que tiene una probabilidad de ser de raza negra de 37.97%. ¿Ok? Entonces, para esta persona, aumentar un año de educación, es decir, pasar de 12.54 a 12.64, aumenta su probabilidad de estar en la categoría 1, que es solamente estudiar, en 1.32%. Luego, leamos este. Esta persona representativa, si aumenta un año de experiencia, es decir, si pasa de 3.44 a 4.44, reduce su probabilidad de estar en la categoría estudiando, reduce su probabilidad en 2.64. ¿No? De esa forma se lee. Si yo puedo hacer eso, puedo poner esto, pero para todas las categorías, ¿no? Categoría 1, categoría 2 y categoría 3. Ustedes recuerdan que cuando hicimos el mProbit, lo voy a volver a correr, los coeficientes solamente se podían hallar para dos, ¿no? Para dos categorías. Una categoría siempre no se podía hallar. Pero lo bueno es que los efectos marginales sí se pueden hallar para las tres categorías. Entonces, si se dan cuenta, acá tengo para la categoría 1, categoría 2 y categoría 3. Si bien es cierto, los coeficientes Probit no se pueden hallar para todas las categorías, los efectos marginales sí se pueden hallar para todas las categorías. Entonces es algo interesante. ¿Qué más? Vamos a ver si se puede graficar ya. Vamos a intentar con este. Voy a copiar este. Y le voy a poner luego margins plot. Margins plot. Vamos a ver si puede graficar. Creo que va a salir un gráfico medio raro. Pero intentemos. Sí, sale un gráfico raro. No me gusta ese gráfico. ¿Por qué no me gusta? Porque acá está educación, experiencia al cuadrado y raza negra. Y no, o sea, que lo junte con estas líneas no tiene sentido, ¿no? Porque juntaría educación con experiencia. No, está mal. No me gusta. Entonces, voy a hacer otro gráfico, pero más bonito, ¿ya? Pero antes de hacer ese gráfico, vamos a hallar igual los efectos marginales, pero ya no en la media, sino los efectos marginales promedio. ¿Y cómo era para hallar los efectos marginales promedios? Ya no le pongo el admins, o sea, le quito el admins, le quito el admins, le quito el admins. Corro eso. Y me salen los efectos marginales, ya no en la media, sino promedio, ¿no? Acá los efectos marginales se leen en promedio. Si una persona aumenta su educación en un año, su probabilidad de estar en la categoría 3 aumenta en 2.85%. En promedio, una persona que aumente su experiencia en un año aumenta su probabilidad de estar en la categoría 3 en 13.98%. Entonces se lee de forma distinta, ¿no es cierto? Okay. Entonces, dicho eso, ahora voy a empezar a hacer grafiquitos. Empecemos con un gráfico de los efectos marginales para educación, ya, educación. Entonces, vamos a poner margin, voy a poner derivada de y respecto a x, pero como solamente quiero para educación, ya no le voy a poner asterisco, sino le voy a poner educ, que es la variable de educación. Y luego le voy a decir que me saque el efecto marginal de educación, pero cuando educación es igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10.
¿no? Acá le estoy diciendo, educación, porque me saques el efecto marginal de educación, cuando educación es 0, cuando educación es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, este paréntesis 0, 1, lo que le está diciendo es que salte en 1 en 1. Que vaya de 0 a 10, saltando en 1 en 1. Y finalmente voy a decir, hazme esto, pero para la categoría solamente 1. ¿Ya? Es decir, para que solamente estudie. ¿Sí? Pues voy a correr esto y me va a salir una tabla de educ margins, educ. Falta que me falta margins, educ, at 01. Le está faltando algo. Voy a volver a correr esto. Voy a correr esto. Algo debe estar mal escrito. Educ, at predict, outcome. A ver, vayamos acá. Vayamos acá. Funciona acá. Cambiamos con esto. A ver, pongamos tab. Tab, educ. No hay 0. Vamos a ver, 7 a 19. Vamos un rato. Probar acá. 7. 7. Súper raro. A ver, veamos por qué. De y de x, educ, at, educ, igual. Algo debe estar mal. Ah, me faltaban los signos. Pero me faltaban dos. Me faltaba este paréntesis y este paréntesis. Por eso no corrió. Y ahora sí. Esperamos que corra. Ahorita corrió simplemente esto, ¿no? Esto corrió. Esperemos un ratito que corra.
Siempre demora porque lo que está haciendo es calcular el efecto marginal en educación 0, educación 1, ¿ves? Y encima para las tres categorías. Un poco desordenado porque acá está para las tres categorías, 1, 1, 1, 1, 1, categoría 2, 2, 2, 2, 2, categoría 3, 3, 3, 3, y para cada uno de ellos, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Y para que no sea así desastroso, le voy a decir, solamente preséntame los que están en categoría 1. Perit Outcome 1. Entonces me va a presentar solamente los que son categoría estudio. Okay. Y acá está, bacán. Y acá me dice que el efecto marginal para una persona que tiene educación de 1 año es esto, que es bastante pequeño, ¿no? Eso sería como 1.06 multiplicado por 10 a la menos 6. Una persona con 11 años de educación, con 10 años de educación, tiene este efecto marginal. Yo puedo graficar eso, ¿no? Porque acá se ve feo. Yo lo voy a graficar. Entonces, luego de esto pongo margins plot. Ya está. Que, esa misma información que estaba acá, en esa tablita, lo está llevando. Sí, acá justo Carolina me está preguntando cómo se interpreta. Entonces, veamos, ¿ya? Esta misma información que está acá lo ha pasado a un gráfico, ¿no? Acá era, cuando era 1, era un número cercano a 0. Acá está. Cuando es 1, un número cercano a 0. Entonces vamos a poner esto. ¿Qué me dice? Acá me está presentando los efectos marginales promedios de educación con una confianza del 95%. Entonces acá me dice, una persona con 0 años de educación tiene un efecto marginal de estar en la categoría 1 que está estudiando, literalmente 0, ¿no? Y acá poco a poco. Acá, por ejemplo, una persona que tiene 10 años de educación tiene un efecto marginal más o menos de 0, un poquito menos de 0.006, que sería en realidad, si eso multiplico por 100, sería 0.6%, ¿no? Y estas líneas que están acá verticales se refieren al intervalo de confianza. Es decir, si bien es cierto, Stata ha estimado que el efecto marginal es este, un poquito menos de 0.006, en realidad ese numerito eh, puede ser que sea un poquito más, un poquito menos, ¿no? Como estamos trabajando con una muestra, no estamos trabajando con la población, ese número no es un número fijo, sino es un número que puede estar un poquito más arriba, un poquito más abajo. Entonces, por eso que nos está dando ese intervalo de confianza. Igualito para los demás. Y los intervalos de confianza son al 95%. Si ese intervalo de confianza lo hubiéramos cambiado al 99%, estos intervalos de confianza, este numerito no hubiera cambiado. Los numeritos que están en circulitos no hubieran cambiado. Lo que hubiera cambiado si hubiéramos puesto 99% es la longitud de eh, estas líneas verticales. Pero en economía usualmente trabajamos al 95%, así que no hay problema. Casi nunca les van a pedir que lo cambien al 99% o al 90%. No se preocupen por eso. Entonces, ¿cómo leo esto? Lo leería así. Una persona que tiene 10 años de educación, en promedio, se aumentaría 1 año de educación, eh, su probabilidad de estar en la categoría número 1 aumentaría en 0.6%, un poquito menos, ¿no? Pero sería 0, acá está más exacto, ¿no? Aumentaría en 0.56%. Esa es la forma. Entonces yo puedo hacer lo mismo, pero, a ver, veamos. Voy a intentar hacer esto para ver si funciona. Vamos a borrar esta parte. Y vamos a correr solamente esto.
Va a demorar un poco. No sean impacientes. De paso, vamos a ver qué más nos piden. Mm, ya. Nos están pidiendo qué patrón se observa, ¿no? Ya. Esta línea azulita es la que hemos hallado hace un rato. El gráfico de hace un rato es esta línea azul. Ya, ustedes dicen, no se parece. Tiene razón, no se parece. Pero lo que pasa es que está reescalado, ¿no? Está reescalado para que se pueda comparar con las otras líneas. Entonces, voy a cerrar esto. Hemos hecho este gráfico, de vuelta lo voy a presentar, que era para la categoría 1. Esperemos un rato. ¿No? Y acá tengo un patrón, ¿no? Mientras más años de educación, la probabilidad o el efecto marginal aumenta, ¿no? Interesante. La probabilidad de estar en la categoría 1 aumenta. Pero eso solamente para la categoría 1. Si yo quiero hacer para la categoría 2, acá le pongo outcome 2. Corro también. Si quiero para la categoría 3, acá al lugar de outcome 2 le pongo 3. Esperemos un rato. El que va a graficar ahorita es de la categoría 2. Ya está. Y este, al contrario, ¿no? Ya no tiene una forma creciente, ahora ya tienes decreciente, ¿no? Entonces me está diciendo que mientras más años de educación, es menos probable de que la persona esté en la categoría 2, que era que no trabajaba ni estudiaba. Y ahora hago para la tercera, que es que solamente trabaja, ¿no? Y veamos qué patrón sigue. Es un patrón ascendente, descendente. Ahora ese patrón ya no es tan claro, ¿no? Esto que es categoría 3, que era que trabajaba, parece que la probabilidad o el efecto marginal aumenta hasta los 6 años, pero luego de 6 años de educación como se reduce, ¿no? Interesante, ¿no? Ya no es solamente creciente, sino que tiene una forma de U invertida. Interesante, la forma de interpretar es la misma. Okay, esos tres gráficos yo los quiero unir en uno solo. Entonces, ya no le voy a poner acá predict outcome 3, ni predict outcome 2, ni predict outcome 1, sino le voy a quitar esa parte. Entonces corro esto y me va a dar los tres gráficos en uno solo, ¿no? Para comparar cómo se diferencian entre categorías, los efectos marginales entre categorías. Esperemos un rato. Voy a aprovechar para guardar esto. Esto es econometría, dirigida 9. Bueno, y eso es lo que hemos hecho es para educación, ¿no es cierto? Pero ustedes también podrían hacerlo para experiencia al cuadrado, para raza negra o no. Ustedes pueden intentar eso. Okay, acá tengo los tres gráficos, ¿no? El primero, que era categoría 1, habíamos visto que tenía una forma ascendente, ¿no? Acá no se nota mucho, pero sí asciende un poco. La categoría 2, que es la granate, era descendente. Y la categoría que era 3, que ahora es la verde, como que tenía forma de U invertida, ¿no? Pero como ahora está rescalado, como que se distorsiona un poco.
Pero se nota, ¿no? Se nota de que la categoría 2 es descendente, literalmente. La 3 asciende hasta cierto punto, luego desciende. Y la 1 como que asciende un poquito, pero no es casi nada, ¿no? Entonces, acá puedo interpretar, ¿no? Puedo decir, por ejemplo, que el efecto marginal de solamente estudiar, que es la categoría 1, sí, tiene una forma ascendente, pero es casi nula, es muy chiquita. Entonces, puedo decir que no cambia mucho con el nivel educativo. Es decir, el nivel educativo, los años de educación, no impactan mucho en la probabilidad de estar en esa categoría. Mientras más años de educación tengo, es menos probable que yo esté en la categoría 2, que es no estudia, no trabaja. Mientras más años de educación tenga, es más probable que esté en la categoría 3, que es solamente trabajar, pero llega un punto en que esa probabilidad se reduce, que es más o menos en 6. Y tiene sentido, ¿no? Este verde tiene bastante sentido. Ustedes imaginen que tienen, no sé, salen de la universidad y tienen en promedio 16, 17 años de educación, ¿no? Entonces, con esa cantidad de educación, ustedes van a trabajar un montón, van a tratar de ganar la mayor cantidad de dinero posible, van a tener un trabajo principal, van a cachuelearse haciendo consultorías, haciendo asesorías, ¿no? Van a trabajar un montón. Entonces, por tanto, su probabilidad de estar empleados es muy alta. Pero llega un punto en lo que ustedes dicen, ya no, gano un montón de plata, me voy a tomar un año sabático, ya no necesito trabajar, necesito relajarme, ya tengo el dinero suficiente, entonces ya no desciende su probabilidad de trabajar, ¿no? Y eso es lo que usualmente pasa. Mientras más años de educación tengan, llega un punto en el que ya ganan bastante por hora, entonces trabajan menos. Tiene sentido, en realidad. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Ok, y finalmente nos piden en la parte de presente los efectos marginales promedio, ¿no? Para todas las variables. Acá habíamos presentado los efectos marginales en la media. Si yo quiero los efectos marginales promedio, solamente le quito el admins, ¿no? El admins, admins, admins. Corro todo eso y ya tengo mis efectos marginales promedios. Sí, promedios. Y ustedes digan, bueno, nos alcanza un poco de tiempo, ¿no? Si yo quiero exportar esto bonito, estos efectos marginales, puedo hacer lo siguiente. Le voy a poner, luego de cada uno de las estimaciones, lo siguiente. Le voy a poner stat, es decir, los estadísticos o los datos que, has, que hemos calculado, grábamelos en tu tienda, en tu almacén, con el nombre, por ejemplo, marginales 1, ¿ya? Igualito para los otros. Guárdame en tu galería o en tu almacén esas estimaciones como marginales, acá escribí, marginales 3. Marginales 2 y el otro marginales 3. Entonces vuelvo a correr y las estimaciones o los cálculos de los efectos marginales eh, lo va a guardar en su memoria. Y luego voy a poner acá de vuelta stat o store y le voy a decir muéstrame lo que has guardado como marginales 1, marginales 2 y marginales 3. Vamos a probar. No, debe ser stat table. Ahí está. Entonces acá me los ha guardado una sola tablita, ¿no? Acá están los marginales 1, marginales 2 y marginales 3.
para la categoría 1, para la categoría 2 y para la categoría 3. En realidad esto está, está un poquito mal, digamos, sería menos 16, ¿sí? No, no está funcionando bien. Vamos a probar otro ya. Ya, bacán. Este creo que está mejor. Ya, una forma de exportar resultados es este de que les mostré hace un ratito, Stat Store, pero no me está dando una buena presentación. Sirve, pero no me convence su forma de presentarlo, así que no lo voy a utilizar en este contexto, pero usted lo puede utilizar en otros contextos. En lugar de eso, le voy a poner adelante asdoc a todos. Asdoc. ¿Qué quiere decir asdoc? Que lo exporte como si fuera un archivo Word. Y acá está. Esa tablita me lo exportó acá a Word. Entonces yo corro todo esto. Y lo voy a guardar en un mismo archivo, que es un Word. Y si ya está en Word, ya puedo como manipularlo con mayor facilidad, ¿no? Esta parte de acá es del primero que hice, eso no me sirve. Acá tengo los 3 efectos marginales. Y si ya los tengo en Word, ya es más fácil manipular, ¿no? Allá pueden copiarlo, acomodarlo y presentarlo, ya es más fácil. ¿Preguntas así, chicos? Ok, entonces hoy día hemos hecho este ejercicio 2. La siguiente clase vamos a hacer este ejercicio 1, que en realidad es los mismos comandos, casi lo mismo, pero con otra base de datos. Y seguro vamos a pasar a un nuevo tema que creo que va a ser experimentales o alguno de evaluación de impacto. Cualquier consulta, chicos, al correo, o si quieren asesorías, igual me escriben para coordinar un Zoom. Y eso sería todo por hoy. Voy a estar subiendo los do-files en un ratito para que también lo tengan a la mano. Ok, chicos. Eso sería todo por hoy. Acá tengo algo. Ya, chicos. Nos vemos. Cuídense. Cualquier cosa me escriben. Sí, Víctor, le voy a decir al profesor que suba las clases. Sí. Sí, estoy viendo que no ha subido todavía. No te preocupes, yo le hago correr en un ratito. Nos vemos, chicos. Hasta luego, Diego. Nos vemos.